Televisión Educativa Nacional, TEN, presenta Foro Canal 10 con Armando Villanueva, enfocando y analizando los asuntos más importantes de nuestro país. Buenos días, televidentes del Foro Canal 10. Les saludamos este día. Hoy es lunes 7 de marzo 2011, luego de esa cadena del presidente Lobo, una cadena kilométrica, pero que entendemos va a servir para que la gente entienda cuál fue el motivo de ese viaje al sudeste asiático. En su momento pues hubo muchas críticas a esta delegación que viajó, pero si se logran cristalizar algunos de los objetivos de ese viaje, pues nos va a parecer positivo, siempre y cuando, repetimos, se comiencen a cristalizar. Ayer, por ejemplo, o el sábado, el presidente Lobo viajó a Houston, a Texas, y tenemos información que se ha reunido ayer con ejecutivos de la empresa más grande constructora en Estados Unidos, y esa empresa supuestamente vendrá a construir aquí la primera, por lo menos el inicio de lo que podría ser la primera ciudad modelo en nuestro país. No sabemos dentro de cuántos años esa ciudad modelo podría estar, pero ya por lo menos ayer esa reunión ya en concreto entre el presidente Lobo y los ejecutivos, les repito, de esta empresa, la más grande constructora en Estados Unidos. Además de que es bueno de que comencemos a abrir los ojos a otro lado del mundo. Todo el tiempo aquí dependemos de Estados Unidos. Si ahí les da gripe, aquí, o a estornudan, aquí no da gripe. Entonces es bueno comenzar a ver, sobre todo, ver hacia países que han logrado un alto desarrollo como Singapur o Corea. Ustedes saben, Corea estuvo en guerra desde los años 50 hasta el 53, quedó dividida, Corea del Norte, Corea del Sur, pero además un país sumido en la pobreza. Ya ven ustedes cuántas cosas han logrado Corea en 50 años, en menos de 60 años. Pues esa es la diferencia entre los coreanos y nosotros. ¿Y sabe qué? El pilar fundamental para que este país haya salido adelante ha sido la educación. Y es bueno que Honduras, le repito, voltee a ver para otros lados, pero que mire o se agarre de países fuertes, de economía fuertes, países desarrollados como Singapur o Corea, o la India ahora que se ha levantado, en lugar de mirar hacia países que están igual o peor que nosotros. Antes nos querían endosar con un país de América del Sur que la inflación ahí anda, es la más alta del mundo, la criminalidad es la más horrible del mundo, peor todavía que la de Honduras, quizás es nuestro consuelo. El desempleo igual. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir a agarrar? Es como que un pobre se agarre de un pobre para que lo salve, imagínese usted. ¿Qué pobreza para un pobre? Entonces, es bueno que el país comience a ver hacia el sudeste asiático, inclusive con China comunista. Honduras podría ser una buena alianza. China comunista, China continental se ha estado levantando, tiene ya más de 20 años, está creciendo vertiginosamente a un ritmo de 8, de 9, 10, 12, hasta 14% anual. Y así que hacia esos países es que debemos voltear a ver. Nosotros aquí en el foro hoy hablaremos, hoy entra en vigencia el plan de ahorro del gobierno del humanismo cristiano. ¿En qué consiste el plan de ahorro? ¿Dará resultados o no va a dar resultados? ¿Cuáles son las alternativas que podrían presentarse a ese plan de ahorro? Está con nosotros el señor ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el abogado Rigoberto Cuellar, también el licenciado Moisés Starman, que fue quien manejó el tema de los biocombustibles durante el gobierno del expresidente Zelaya, y el economista Carlos Avillón, que conoce también mucho lo que está ocurriendo en este momento en los países árabes, que justamente es lo que nos tiene, como nos tiene el petróleo subiendo cada día más. Señor ministro, buenos días. Señor licenciado, buenos días. Buenos días. Hoy entra en vigencia el plan de ahorro, ministro. Hoy entra en vigencia una serie de nuevas medidas, porque en realidad el plan de ahorro, si ustedes recordarán, hace unos 4 consejos de ministros se aprobaron 10 medidas que debían ser estudiadas y analizadas por cada una de los cabezas de sector, por cada una de las secretarías responsables en cuanto a la viabilidad de los mismos, pero más que todo la manera más efectiva y más responsable de ponerlos en ejecución, de tal manera que algunas medidas ya se habían venido implementando con anterioridad. En el caso de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, por ejemplo, ya venimos realizando las auditorías energéticas, que era una obligación nuestra. Igualmente lo que es las auditorías a la flota vehicular para la emisión de gases, que si bien es cierto son procesos que llevan su tiempo. El último Consejo de Ministros, la ministra de la Presidencia nos insistió de que debíamos acelerar el paso y estamos en eso, buscando también recursos económicos
económicos y financieros para poder aumentar la velocidad en la que realizamos las auditorías, pero ya tenemos resultados muy positivos dentro de la Serna, que fue donde empezamos en casa, y ahora en Casa Presidencial, y esta semana vamos a iniciar con lo que es el Ministerio de Finanzas, igualmente con las campañas de concienciación y de educación, que eso también con el Ministerio de Comunicaciones y siempre con el Ministerio de la Presidencia y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica hemos ido trabajando en estas campañas. La semana pasada miraron ustedes también el plan que presentó Soptravi en el caso del reordenamiento vial y el descongestionamiento de las vías en las ciudades más importantes, así como también el caso del Ministerio del Interior, quien tenía encargada la función de analizar lo de los horarios de entrada y salida de los funcionarios públicos a efecto de que no fuera a chocar o no convergiesen con lo que son los horarios de la empresa privada, y tratar de esa manera también de descongestionar un poco y aliviar un poco el fluido vehicular. Aunado a eso, hay otra serie de medidas que, como he dicho, paulatinamente se van a ir implementando. Hay que analizarlas de manera responsable. Lo que no queremos es cometer el error de implementar medidas que van a salir peores, digamos, que el problema. Hay otra serie de medidas a largo plazo también, porque yo creo que una de las cosas que sí son correctas que ha hecho este gobierno es tratar esta crisis no como una crisis coyuntural, sino como una crisis permanente. El problema de los petróleos para un país que no produce petróleo no puede ser una crisis coyuntural. Lógicamente la problemática se agudiza cuando tenemos ahora, por ejemplo, los conflictos y la inestabilidad política en el Medio Oriente, y eso hace que la fluctuación de los precios en el mercado de los derivados del petróleo y del petróleo mismo, lógicamente se incrementen, pero debemos recordar y tener siempre claro de que en el caso de Honduras no somos productores de petróleo, eso todos los hondureños lo sabemos, pero a veces nos cuesta asimilarlo, y en el caso específico, se nos olvida, y en el caso específico de Honduras también debemos recordar que el 70% de nuestra matriz energética está alimentada a través de derivados del petróleo. Eso significa que el impacto aquí es mayor que en otros países. Ponía siempre el ejemplo de Costa Rica, donde su matriz energética casi en más del 85% es con energía renovable, y si bien es cierto, hay un impacto por los aumentos en los costos del petróleo, no es tan, digamos, tan grave, o es grave, pero no tan grave como es en el caso hondureño, dado a este factor que también es innegable, ¿no? Y hoy, entonces, a partir de hoy, los empleados públicos, 7:30 de la mañana la entrada. 7:30 de la mañana hasta las 3:30 la salida. Correcto. Muchachos Starman, usted que trabajó en el gobierno del presidente Zelaya, entiendo que inclusive viajó mucho fuera del país, a la Dominicana, a Estados Unidos, a otras partes, para ver las experiencias de biocombustibles. A Brasil, entiendo. Correcto, Brasil y Colombia. Yo creo que el modelo que más se puede adaptar al medio nuestro es un país con el cual tenemos frontera marítima, que es Colombia, es un país vecino y del cual tenemos tanto que podemos aprender, especialmente en el tema de los biocombustibles. Mire, yo creo que las medidas que se han adoptado son bienvenidas. Es excelente que se adopten medidas como las que el ministro ha señalado. Sin embargo, estas son medidas las cuales realmente no van a venir a mermar o van a tener muy poco impacto en los problemas coyunturales de momento. ¿Se quedan cortas a su juicio? Claro que sí, pues no porque son medidas buenas, ¿verdad? Solamente de que se tienen que tomar mucho más medidas y con más diente. Por ejemplo, el precio del petróleo está llegando ya a $104. Si bien es cierto que Honduras no tiene petróleo y que la tendencia histórica es al alza, hay un problema coyuntural porque el precio está muy por arriba de lo que debería de ser. Todos los analistas le dicen que el precio debería andar alrededor de los 70 a los sumo $80, sin embargo está a 104 y con tendencia posiblemente a subir, y todo por un problema político que se está dando en el norte de África y sobre el cual hay temor que también incide en lo que está pasando en Arabia Saudita, y que entonces ahí el precio inclusive puede llegar, hablan algunos observadores internacionales, arriba de los 150, $160, lo que sería muy duro para países desarrollados porque les va a reducir sus posibilidades de reactivación económica, pero a países como el nuestro significa casi una crisis de primer orden, en todo sentido, no solo en lo económico, sino en lo político y lo social, por el impacto que tendría en nuestra economía. Entonces hay un problema muy real, coyuntural, y este es un problema de largo plazo, que es no producimos petróleo, tenemos que encontrar sustitutos al petróleo. Existen sustitutos al petróleo, Honduras ya ha avanzado en ese camino, y mi único comentario es que lástima que el gobierno actual no le ha dado prioridad a ese tema. Para este gobierno no ha sido ninguna, ni lo es, de hecho, prioridad el tema de los biocombustibles,
en general, no solo lo que es etanol, lo que es biodiesel, sino en general. Y ojalá que el presidente Lobo, a raíz de la situación actual, que esto le puede dar el trasto con todo su programa económico, él adopte ya el tema de biocombustibles como una prioridad nacional, y ojalá que él pueda visitar Colombia y Brasil, pero especialmente Colombia, porque Colombia ha hecho avances muy importantes. Mire, Colombia es hoy por hoy, a raíz de las políticas del expresidente Uribe, el país número 1 en América Latina en el tema de manejo de biodiesel, de aceite de palma africana. Y usted tiene, y es el segundo en el tema de etanol en base a la caña de azúcar. Brasil es el número 1 en el mundo en el tema de etanol producido con la caña de azúcar, y está perfilando como el segundo en el tema de biodiesel. O sea, tenemos mucho que aprender aquí en América Latina con políticas adecuadas que ellos han implementado, que nosotros tratamos como país en un momento no de duplicar, pero sí de adaptar. Y hay una ley de biocombustibles en el país, y hay un reglamento a esa ley, ya hay especificaciones técnicas, pero siempre se necesita entonces que continúe por parte del gobierno, del Ejecutivo, un interés para impulsar este tipo de proyectos. Y ya me va a hablar usted de esas experiencias que conoció en Colombia, en Brasil, sobre todo para la generación de biocombustibles. Ayer, por cierto, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, estuvo en Honduras de pasada. Vino a recoger al ministro de Seguridad, Óscar Álvarez. Iban para Guatemala a una reunión con empresarios guatemaltecos en el tema de la seguridad, que ustedes saben, el ejército mexicano pues ha desatado una embestida por tierra, mar y aire, como dicen, en contra de los Zetas, en contra del narcotráfico. Muchos vienen huyendo para Centroamérica, particularmente Guatemala y Honduras, pues si hay ahora se pretende establecer una estrategia conjunta, Honduras-Guatemala, para expulsar a los Zetas que se encuentran en nuestro territorio. Pues ayer el presidente Uribe estuvo en Tegucigalpa de pasada, recogiendo al ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, que se encuentra en Guatemala. Don Carlos Avión, que es experto en estos temas de lo que ocurre en el norte de África y en los países árabes, ¿qué tan grave es esto? ¿Hasta dónde puede llegar el petróleo? De ahí la urgencia, pues, de que el gobierno tome en serio, todavía más en serio, el tema de la crisis de petróleo. Mire, los datos indican que se avecina la peor crisis de petróleo probablemente en la historia, y sobre todo la peor crisis, la peor alza del precio de los alimentos. Mire, empecemos con el hundimiento de la economía hondureña. En 1973 hubo un embargo petrolero en los países árabes, y el precio del barril subió enormemente, y la economía mundial se fue abajo, dentro de ellas la de Honduras. En 1979 hubo una revolución en Irán, se detuvo el flujo de petróleo nuevamente, y nuevamente hubo una crisis, una recesión a nivel mundial, y por supuesto la economía hondureña también se fue con ella. En 1990 Saddam Hussein invadió Kuwait, se disparó otra vez el precio del petróleo y hubo una recesión a nivel mundial, y obviamente Honduras también se la llevó de encuentro. Entonces, este gobierno va a estar ahí, sin poder hacer nada. O sea, no porque la crisis venga de afuera, porque hay países que han podido sobreseer, superar esa crisis. Por ejemplo, China en el 90, pues se produjo la crisis y la economía de China estaba creciendo a 15 y cayó a 5, pero siguió creciendo. Y 5, pues, para los estándares de Honduras es todavía bueno. Pero aquí, Honduras siempre va a la recesión. Entonces, la recesión que vimos en el 2009, que fue negativo 3, se puede quedar corta. Y probablemente podríamos ver una de negativo 7, como México del 2009, que fue lo que experimentó, negativo 7. ¿Por qué? Porque esta crisis promete ser peor que la del 73. Miren, en este momento Libia es un pequeño, está en posición 17 en exportación de petróleo. Y ni siquiera todo el petróleo libio se ha detenido. Sigue fluyendo un poco. Y aún así, mire, ahorita está revisando los datos en Singapur. Mire, hay varias bolsas donde se cotiza el petróleo fundamentalmente. Está Nueva York, está Londres, está Singapur. Singapur ahorita, que el día comienza primero allá. Entonces ahorita en Singapur está a $106 el barril. En Londres está a 114.
Es decir, porque en parte porque ese petróleo, la mayoría del libio va exportado hacia Europa, entonces los impacta más a ellos, pero como son globalizados los precios, al fin y al cabo los termina impactando a todos. Entonces, ¿qué tanto puede subir? Estamos hablando, mire, esto parece que va para largo, lo de Libia, ¿no? Entonces, el problema es el siguiente. Aún si se detiene completamente por tiempo indefinido el petróleo de Libia y se hace una guerra civil, que yo no creo que va a durar mucho, yo creo que porque ya están a las puertas de Sirte. Sirte es la ciudad natal de Muammar Gaddafi, es la ciudad que más dinero ha recibido a lo largo de los 40 años, porque ahí tiene como 50, 60 primos, como 10, 20 tíos y cosas así. Y mujeres. Y mujeres también. Ahí les ha soltado más dinero, son los que más ven. Eso supone que van a defender más, pero de ahí van avanzando. Mire, esa es una insurrección así, a lo loco. Si no hay orden, no hay un general, un montón de regimientos han abandonado el gobierno, pero no hay orden, es un relajo. Así, vámonos, y se van y se montan en pick-ups y lo que medio agarran. ¿Y por qué avanzan tan rápido? Porque la mayoría de las tropas llegan a una ciudad y las tropas de Gaddafi simplemente abandonan. Entonces, de todos los dictadores del Medio Oriente, hay unos de derecha, otros de izquierda. Los primeros que cayeron en el lado de derecha, Tunisia, Egipto, esos son de derecha, aliados con los Estados Unidos. Y esos son brutales y salvajes, pero son menos brutales que los dictadores de izquierda. Los dictadores de izquierda son Gaddafi, Assad en Siria y Ahmadinejad en Irán. Entonces, estos son como 2, 3 veces más represivos. Pero el más represivo de esos 3 ha sido Gaddafi. Y está a punto de caer. Casi seguro que lo van a matar a él y a sus hijos. Entonces, eso envía un mensaje a los otros países. No hay límites, nos podemos volar a cualquier gobierno. Y ya están todos hastiados, aún hasta en los países ricos. Entonces, el que seguiría, aún si, por ejemplo, Algeria no se insurrecciona mucho, o Siria, o sea, de una manera general, todos van a caer, casi seguro. No hay forma como lo pueden con el mensaje que están enviando. Porque antes, al principio de pelea, no va a caer Ben Ali en Tunisia, cayó. Después, no va a caer Mubarak, que tiene 30 años, está bien, cayó. Entonces, Gaddafi sacó la conclusión de que como aquellos se aflojaron, eran represivos y ya habían mandado a matar a un montón de gente, pero esta vez era una insurrección más grande y como estaban aliados los Estados Unidos y los Estados Unidos tienen criterios de derechos humanos, derechos civiles, entonces los refrenaba un poco. Entonces, pero esto no tiene ningún refreno, los de izquierda. Entonces Gaddafi sacó la conclusión, esto por maricones, por no haberlos aplastado como cucarachas, es la conclusión que entonces lo está tratando, pero no le funciona. ¿Por qué? Tiran la toalla la mayoría de los regimientos de su ejército. ¿Y crees que esto va a llegar hasta Arabia Saudita? Entonces, casi seguro que el próximo es Irán. Y este es un pequeñito productor de petróleo. Tunisia exporta pero una midajita, Egipto exporta una midajita, ya exporta más, pero aún así solo representa 2% de la producción mundial. Y solo ha parado en 1% de la producción mundial, porque como más o menos la mitad todavía sigue saliendo. Entonces, si cae que era el más brutal, los iraníes casi seguro que van a caer. Va a haber probablemente una guerra y va a haber un montón de derramamiento de sangre, pero la gente se envalentona. Y ahí acuérdense que en Irán fueron los primeros en el 2009, cuando hicieron fraude en la elección, fueron los primeros en insurreccionarse y los aplastaron y dijeron, pues no se puede, estos tienen armas, nosotros no. Pero en este momento ya están más envalentonados. Y una vez que caiga Gaddafi, es seguro que va a caer. Entonces, estos sí son el tercer más grande exportador de petróleo del mundo. Irán. Y entonces ahí sí, si con solo este paísito se está disparando el precio del petróleo. ¿Se imagina si se insurrecciona Irán? Entonces estamos hablando de mucho más allá de los $147. Y de nuevo le pregunto, ¿y si llega a esta crisis Arabia Saudita, que es el primer productor? Entonces, alguien dice, bueno, todos estos, Tunisia, Egipto es un país del tercer mundo, más o menos como el nivel de Honduras. Tunisia está un poquito más alto, está más o menos como el nivel de Costa Rica. Y después uno dice, Libia anda como por $15,000 de ingreso per cápita, que ya es el nivel de Chile. Que Chile es el mejorcito aquí, no es un país rico, pero el que ofrece las mejores condiciones de vida en Latinoamérica. Y aún así están insurreccionando. Irán anda más bajo, anda como por $13,000 de ingreso per cápita. Entonces, ahí hay más motivación para insurreccionar. Entre más pobres, más deseos de insurrección. Entonces, viene Irán y si ahí se insurreccionan, esos son chiitas.
Esos son chiitas, la mayoría del Medio Oriente, del mundo árabe, es sunita. Esos son chiitas. Esos envían un mensaje a los chiitas, que hay minorías en otros países. Entonces, en Bahrein, que es súper rico, es $40,000 de ingresos, está al nivel de Canadá. Y ahí está gobernado por una monarquía sunita y una gran mayoría, pero que la tratan de menos, que le dan los puestos menos importantes del gobierno, etcétera, menos, porque hay un montón de préstamos concesionarios. Entonces ahí son chiitas, esos ya están insurreccionados, ya están pidiendo la abolición de la monarquía, que era algo impensable. Y ese es súper rico, y está al lado de Arabia Saudita. Y Arabia Saudita tiene una minoría de 10% que son chiitas. Y acaban por primera vez en la historia de insurreccionarse. ¿Cuándo? Hace una semana comenzaron. En Arabia Saudita. En Arabia Saudita. ¿Y dónde cree que está concentrado el grueso del petróleo de Arabia Saudita? Ahí mismo. En el este, cerca de Bahrein, donde está la minoría chiita. Pero lo divertido es que en Bahrein se le está sumando los sunitas a los chiitas. Porque también ya están hastiados de esas monarquías que hacen lo que les ronca la gana, que brutalizan a las mujeres, que les impiden hacer mil cosas, etcétera, y simplemente dicen: yo quiero votar, yo quiero elegir mi líder. Y es el primer productor mundial. Arabia Saudita, bueno, este panorama desolador que pinta el doctor Carlos Avión, ustedes lo están escuchando, es grave la situación que se da con el petróleo. Una crisis que podía ser peor, como dice, que la de 1973. $200 el barril, fácil. $200 el barril. $200 el barril, tal vez solo con Irán. Con Arabia Saudita, no hay límite. Ahí no hay límite. Y aún, mire, supongamos que es una insurrección rápida, estilo Tunisia, Egipto. 2-3 semanas, boom, 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 se volaron. El punto es que queda ahí todo aquella. ¿Por qué? Porque los que estaban antes dicen: bueno, le cortaron la cabeza. Correcto. A la cobra, a la serpiente, pero nosotros tal vez no podemos quedar. Entonces la gente sigue presionando y el país destabilizado, no se produce. Correcto. Se produce menos. Correcto. El asunto es grave, pues, y el asunto es: ¿qué hacemos en un país como lo planteaba Moisés Starman y el ministro? No producimos una gota de petróleo en Honduras. Y para rematar, como dice la gente, el 70% de la energía que consumimos en Honduras es generada con combustible. Únicamente 30% con energía limpia. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Hay un proceso para revertir esa matriz, para que sea al revés, pero falta mucho tiempo para eso, con Patuca 1, Patuca 2, Patuca 3, los llanitos y Catullo, los potreros, etcétera. Pero falta tiempo, repetimos, ¿qué hacer? Por eso decía Moisés Starman que las medidas que se han tomado son buenas, pero demasiado poco, pues. Hay que hacer mucho más. Y esto diríamos de hoy, es el comienzo de una serie de medidas que deberá tomar el gobierno, quiera o no quiera, porque la situación es grave, ministro. Sí, es correcto. Yo creo que ahí no vamos a entrar, digamos, en controversia con el amigo Moisés Starman en cuanto a que el gobierno cree en un principio de complementariedad. O sea, nosotros sabemos que como gobierno no podemos hacerlo todo. Necesitamos el apoyo, necesitamos la creatividad, necesitamos el ingenio, la complementariedad de la iniciativa privada también. En lo que sí entraríamos en desacuerdo es en cuanto a que el gobierno no tiene claro, porque eso sí lo tiene clarísimo el presidente, y lo sé porque la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente es, digamos, uno de los ejes fundamentales de toda la estructura que permitiría este cambio, y es que no tenga claro el hecho de que la solución a largo plazo, si el problema es nuestra enorme dependencia del petróleo, la solución tiene que pasar por una independencia de los derivados del petróleo, y por lo tanto tenemos que apostar, y estamos apostando muy fuertemente a lo que es el tema de la energía renovable. Lo que sí es cierto... Ahora, ustedes han parado el programa de biocombustibles, como dice Moisés Starman. Está parado. Desconozco la realidad sobre el programa de biocombustibles propiamente. Sé que la Secretaría de Industria y Comercio tiene un proyecto de biocombustible. He estado yo presente en algunas reuniones también con el ministro de Setplan, así como con el ministro. Pero ¿quién sería? ¿No sería la CERN la que manejaría ese programa? Desde luego que sí, en el momento en que se soliciten o se identifiquen los lugares más potenciales, digamos, para poder explotar este rubro. Porque aquí, recordemos que cuando hablamos de diversificar la matriz energética, no estamos hablando solamente del tema de biocombustibles, aunque sin duda, y en esto vamos a coincidir, Honduras tiene una potencialidad enorme en el tema de biocombustibles, como lo tiene en la generación de energía. Pero es a largo plazo, ¿qué van a hacer a corto plazo? ¿Por qué a corto plazo? Que estén aumentos masivos. Sí, permítame un momentito. Entonces, lo cierto es que el gobierno, y así inicié yo mi intervención,
expresando de que se tienen medidas a corto plazo y se tienen medidas también a largo plazo. Para mí, como ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y lo hemos discutido en diversas ocasiones con el presidente, para mí lo fundamental es ordenarnos en el país cuando se habla de tema de energía renovable. Ahora mismo hice un viaje que fue muy productivo a China. Gratuitamente va a venir una compañía importantísima que es Chino Hidro, va a venir a apoyarnos con un plan estratégico, un master plan que se llama, para ver las potencialidades de energía renovable a nivel nacional por región. Es decir, para efecto que no cometamos un error, por ejemplo, de estar construyendo represas hidroeléctricas en aquellas zonas donde deberíamos estar cultivando biodiesel, o en aquellas zonas donde deberíamos estar concentrándonos en energía eólica, por ejemplo. Entonces, ese master plan es absolutamente necesario para empezar a ver cuáles son las zonas que tienen mayores potencialidades, ¿para qué? Porque de lo contrario caeríamos en un error. Entonces, para nosotros, para mí en lo particular, la planificación es fundamental. El tema de los biocombustibles no se ha abandonado, se está manejando ahora en la Secretaría de Industria y Comercio, aunque reconozco que por los momentos desconozco hasta qué punto se está trabajando en la industria sobre este tema en específico. ¿Por qué no hablamos de lo hidroeléctrico? Sobre otros, ya que está mencionando eso, porque mire, es un problema grave. Eso, nuevos estudios desde como 10 años comenzaron a aparecer una gran cantidad de estudios mostrando que las represas hidroeléctricas causan más cambio climático, generan más dióxido de carbono en un país tropical como esto, que incluso las plantas generadoras con búnker. Ya vamos a hablar de eso, pero... Acuerde que Honduras es el tercer país más expuesto al cambio climático con huracanes, etc. Entonces, el problema que estamos solucionando por un lado, lo estamos agravando por otro, aumentando más dióxido de carbono para que golpeen más estos superhuracanes. Sin perjuicio que profundicemos sobre ese tema, de entrada tengo que negar esa aseveración. Eso no es cierto. Pero después podemos profundizar sobre ese tema. Que no es cierto que la represa hidroeléctrica en países tropicales genera más dióxido de carbono que una empresa térmica. Eso es falso. Eso lo digo rotundamente. Claro que sí, una gran cantidad de climatólogos, de especialistas en el campo lo han demostrado. Han estado demostrando que cuando se pudre esa vegetación, porque si se hace un desierto, como en el Medio Oriente, como en la represa de Asuán en Egipto, entonces ahí no hay vegetación que se cubre. Es que la represa hidroeléctrica no busca crear desiertos, al contrario. No, es precisamente como Honduras es un país tropical, entonces va a cubrir vegetación. Esa vegetación se va a ahogar y se va a pudrir. Y esa pudrición genera metano, y el metano es 23 veces más generador de cambio climático que el dióxido de carbono. Es decir, es muchísimo más grave. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? No se puede, simplemente aquí no hay desierto en Honduras. El problema es que ¿cuál sería la alternativa entonces si no podemos hacer? Es que además continúo sosteniendo que es completamente falso. Ahí no es cierto sé de que está hablando de putrificación de vegetación. La tecnología, en el caso de las hidroeléctricas, va por el contrario. Se habla de programas de reforestación sobre la área, y para el mismo inversionista, ya sea por parte de una inversión, por parte del propio Estado o por un inversionista privado, sabe que lo primero que debe proteger es la cuenca de agua, que es lo que le permite generar esa energía. Antes del cambio, pero hay que replantear un poco el problema. Mira, lo que es energía que Honduras importa para usar en lo que es generación de electricidad es solamente 1/3 parte de la factura petrolera. 2/3 partes de la factura petrolera se va para combustibles que se usan en motores de combustión. Quiere decir que aunque nosotros resolvamos que por arte de magia se reduzca en mitad lo que nosotros estamos consumiendo de lo que es del parque térmico, por mitad, imagínense decir, qué rápido ese milagro se diera. Seguimos con el enorme problema que 2/3 partes de la factura petrolera se usa en motores de combustión, quiere decir, no nos resuelve el problema real. Es decir, el problema que tenemos como país es un problema que tiene que ver con la balanza de pagos, como país estoy hablando, a nivel macro. A nivel micro, lo que tenemos todos los que vivimos en Honduras es que tenemos que pagar mucho más por la energía que nosotros vamos a consumir, sea esta energía eléctrica, que es parte de la cuenta, y lo otro, lo que tiene que ver con el transporte. Y ese es el más duro para el país, para el consumidor. ¿Por qué es el más duro? Porque es el que genera más inflación. Si usted tiene un incremento en lo que es el petróleo, el que se utiliza para el transporte, le genera una cadena de incremento de precios en todo. El problema que entonces eso lo que hace es que el incremento... Pero miremos primero cómo está la cifra. Le incrementa enormemente entonces todo lo que tiene que ver con la inflación y el efecto, el impacto que va a tener. Mire, en el año 2008, Honduras gastó en importación de petróleo 1.870 millones de dólares. Eso fue la factura en el 2008.
En el 2009 bajó a 1.020 millones. Ahora se está proyectando en 2010, dieron 1.200, creo que fue la última cifra que vi, no sé cómo estará este año. Aumentó, pero con estos incrementos del precio del petróleo, correcto, lo que había pasado fueron dos cosas por las cuales bajó en el año 2009 en relación al 2008. Primero es que se desaceleró la economía, hubo una contracción, primero, menos importaciones en cuanto a cantidad, y segundo, a que el precio bajó. Entonces la factura se redujo. Pero ahora, como se vislumbra con estos precios hacia el alza, yo sí visualizo que podemos llegar sin el escenario tan grave, extremo como lo está poniendo el doctor, hablemos de $150 el barril por ahí, la factura nos puede subir a unos 1.600, 1.800 millones de dólares. Entonces, sí, ya el gobierno ya va a ver que estas medidas son muy tímidas. O sea, correcto, estas medidas o sea, nos quedamos cortos, son buenas, no quiero recalcar, son buenas, bienvenidas, magnífico que se adoptan estas medidas, pero no tienen el diente. Son triviales, son banales, son superfluas. Pero son importantes. Tal vez van a afectar en 3%, 5%, algo así. Entre poco, pero hay que entrar, la población tiene que entrar. Pero usted tiene razón, o sea, el problema de la flota vehicular no se requiere creatividad. Se requieren otras cosas. Se requiere genialidad. Ese es el punto. Y quiero decir lo siguiente, yo veo en biocombustibles, miremos como lo ha visto Brasil y Colombia, correcto, una oportunidad de desarrollar el país, generar cientos de miles de empleos, generar riqueza. Con los biocombustibles. Hablemos de los biocombustibles. Genera empleo, ahorra divisas. Eso genera otro problema bien grande. Tenemos que ir a un cambio. Solo le consulto, ministro, antes del cambio, ¿cuánto se disparó la factura petrolera en 2010? ¿Cuánto se disparó la factura petrolera? No, desconozco esa cifra. Creo que tengo en el 2011 que se disparó. No, en el 2010. Estamos en todo el año. Andamos con 1.200 millones. Aquí tengo un dato que dice se disparó en 300 millones. Sí, yo oí una cifra. 300 millones. No sé. Pero el hecho con relación a 2009. No, mire, fueron... No tiene implicación. Si aumenta, claro, como parece que va a aumentar, van a tener que devaluar la moneda porque no van a tener las reservas para... esas cifras. Usted tiene correcto. El hecho es que, mire, en Honduras, a pesar de la crisis que se ha dado, y no solamente hoy, y en otros gobiernos, no queremos dejar de consumir combustible, no tenemos esa cultura de ahorro. Fundamental de eso hablaremos al regreso. ¿Por qué nosotros seguimos consumiendo combustible como que estuviéramos en fiesta, como que estuviéramos en época de vacas gordas? Vemos la tempestad y no nos arrodillamos. Estamos viendo cómo está la situación a nivel mundial, no producimos una gota de petróleo. Hace años nos dicen que tenemos petróleo, pero ¿de qué sirve si nadie lo explota o nadie concretiza si hay petróleo o no? El hecho es que no producimos petróleo y seguimos gastando a manos llenas. Algo debemos de hacer los hondureños para parar esto. No puede seguir así. No podemos seguir en este mar de consumo mientras el petróleo sigue subiendo. ¿Sabe qué? Todo ese acuerdo que había firmado el gobierno con el Fondo Monetario se venía a pique. Si países como Estados Unidos, que son una potencia, están así, mire como dicen, porque todo lo que estaba planificado a largo plazo, para que estas experiencias no se queden únicamente como experiencias coyunturales. Pero aparte de eso, lo que tú mencionabas, Eduardo, Armando, en cuanto al tema de la necesidad de educación y de concienciación, lo que tenemos que tener claro, todos los hondureños, habiendo explicado un poco y descrito el panorama en este foro, es que de los hondureños, tanto el gobierno como el sector de la empresa privada, como el hondureño común y corriente individualmente considerado, debemos cambiar nuestros patrones de consumo. No podemos seguir consumiendo en tiempo de vacas flacas lo que se hacía en tiempos de vacas gordas. Correcto. Tenemos que racionalizar el uso del petróleo en primer lugar. Igualmente tenemos que racionalizar por esa vinculación que existe entre petróleo en nuestro país, muy fuerte, entre petróleo y generación de energía. Igualmente tenemos que racionalizar el uso de la energía, y esa es la otra medida de carácter permanente que si no la asumimos ahora vamos a ir empeorando lo que es esta crisis, que como reitero es una crisis permanente, no es una crisis coyuntural. Y es importante hacer énfasis en el tema de cambiar nuestros patrones de consumo, porque seguimos como que estuviéramos en época, mire, nadie sabía que iba a estallar la crisis en el Medio Oriente y en el norte de África, con lo de Túnez, fue hace poco, hace un mes, vino un muchacho, se metió fuego en una plaza pública, cansado de la dictadura de este hombre y de los robos descarados del presidente de Túnez con su mujer, y lo mandaron al carajo, ¿ah? Pero eso generó una onda expansiva en todo. Y yo coincido en eso con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que dice que este tema, que lo que pasa ahorita en el norte de África, en todo el mundo árabe, solo es comparado cuando se cayó el muro de Berlín y que se derrumbó toda la Europa del Este.
y todo se desintegró después de la Unión Soviética, solo a eso se compara, porque nadie, yo le digo, yo como ser humano, como periodista nunca pensé que esos árabes iban a despertar, va. La CIA, el Mossad, no sabía, ¿no? No sabía, nadie sabía, o sea, ya estaban allá en Egipto, les jalaron el aire a la inteligencia gringa, porque, dijeron, no se dieron cuenta que iba a pasar eso. Nadie sabía. Ahora, dice mucha gente que esto es producto de la revolución de la información, el internet, el Twitter, el Facebook, los celulares, que ahora la gente puede darse cuenta de otras realidades que pasan. Armando, pero fíjese que países con más visión no han necesitado esto para tomar medidas adecuadas. Brasil, una visión clara a futuro, ellos son el primer productor de biocombustibles en el mundo y ahora son de los grandes exportadores y van a ser, dentro de unos 8 o 10 años se visualiza que van a ser uno de los más grandes exportadores de petróleo en el mundo. Sin embargo, ellos siguen con el tema de biocombustibles porque les genera empleo, les genera riqueza, les resuelve un problema social. Usted tiene Colombia, lo mismo. Colombia están sustituyendo donde sembraban drogas, materia prima para las drogas, para sembrar palma, porque les genera trabajo, les genera riqueza. Entonces nosotros en Honduras, eso es un motivo adicional a... No, pero no está pero resolviendo nada en el sentido que debemos de venir y utilizar los recursos que tenemos. El problema fundamental de Honduras es la pobreza y el de empleo. Entonces eso solo se resuelve acelerando la tasa de crecimiento económico. Y en Brasil no se ha acelerado. Los últimos, por ejemplo, los últimos 10 años fue 3% de crecimiento anual. Lo mismo en miseria de Honduras. Claro. Entonces, ¿cómo van a acelerar? Mire, es falso de que esto sea nada más transitorio. Había una tendencia, antes de que estallara, antes de que el hombre se prendiera fuego en Túnez, el precio del petróleo estaba en ascenso constante, solo que iba pausadamente. A la velocidad que iba, como por el 2012, 13 iba a llegar nuevamente a $147 el barril, que era lo que estaba en junio del 2008. Doctor, pero yo creo que usted me explique un minutito. Quiero que usted me explique, sin hablar ahorita del Medio Oriente, de África, Norte de África o de otros lugares, ¿por qué usted no cree que promoviendo aquí una industria que le va a generar cientos de miles de empleos y utilizar tierra que porque no ha producido rápido crecimiento en otros países? Pero ¿por qué usted está en contra si eso genera empleo? ¿Por qué? Es que usted tiene que concentrarse en la tasa de crecimiento, porque es lo que hace reducir rápido el desempleo y el subempleo. No, yo tengo que concentrarme en que la gente tenga trabajo. Yo tengo que concentrarme que el hondureño en el campo, que no tiene de qué comer porque no tiene una fuente de ingresos, tenga trabajo. Esa debe ser mi preocupación número uno. O sea, no estadística. No estadística. Mire los datos. Ningún país ha logrado bajar la pobreza y el desempleo sin rápido crecimiento económico. De Honduras. Mire, en Honduras Honduras nunca ha tenido rápido crecimiento económico y siempre ha habido abundante pobreza y empleo. Ahí está la correlación. Le voy a dar un ejemplo. Usted vaya a San Pedro Sula. Brasil logró reducir bastante la pobreza y el desempleo en los 70 cuando creció a 8% anual. Pero en los últimos 10 años creció a 3% anual. Permítame que le diga esto. Usted va ahora, mire Honduras, lo que era Honduras en los años 70 y mire ahora. Vaya a San Pedro Sula. Las tasas de empleo y desempleo en San Pedro Sula vis-a-vis el resto del país. En San Pedro Sula hay empleo. ¿Sabe por qué hay empleo en San Pedro Sula? Porque hay inversión. Los salarios en San Pedro Sula, para su información, son mayores que en el resto del país. Sí, eso es un efecto de que esa es la región con más rápido crecimiento económico de hace 100 años. Eso se acrecentó más también con la maquila. Porque la inversión de la maquila le genera 140,000 empleos. Ya hace 100 años es la región de más rápido crecimiento en Honduras. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo quiero solucionar problemas en Honduras a la hondureña, con la gente nuestra. Nosotros tenemos que generar inversión en Honduras. Y hay que aprender de los errores de los otros. Y esto es una forma de generar empleo. Y los otros no han solucionado. Pero hablemos mire, ligado a los biocombustibles. No es bueno la propuesta que hace don Moisés Starman, el tema de los biocombustibles y comenzar no solamente a generar trabajo. Mire, eso sigue generando, por ejemplo, dióxido de carbono, solo que genera menos. O sea, eso va a seguir generando más huracanes, solo que menos. Pero algo debemos hacer, ¿y qué vamos a hacer entonces? Ahí está, que hay que ser sumamente creativo, pero no es con ideas tradicionales que ya han fracasado en otros países. Entonces, mire, hablemos de los biocombustibles. En este momento, 36% de la producción de granos básicos está yendo en biocombustible. Eso está aumentando la presión sobre los precios de los productos de los granos básicos, que han estado subiendo rápidamente. Frijol, arroz, maíz, aquí y en todos los países del mundo. Ahora, había una tendencia desde hace ya días, sobre todo que
paró momentáneamente con la caída de la economía en el 2009, pero que ha ido otra vez subiendo a la par de los precios del petróleo, porque históricamente con el precio del petróleo, cuando sube el petróleo sube el precio de las materias primas en general, por ejemplo el cobre, el estaño ahorita, el hierro, todos están en precios mucho más altos que en el 2009, van en paralelo, los precios de los productos de alimentos también. Entonces, por ejemplo, el motivo fundamental que ha estado aumentando todo esto, antes de que ese muchacho se prendiera fuego en Tunisia, era porque India y China están consumiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque están teniendo un rápido crecimiento económico. Entonces, ahí están creciendo a 10 China, 7 India. Y esas tasas nunca las ha obtenido Honduras. Pero algo, si decimos que algo, y lo que obtuvieron el año pasado fue 2%. Algo debemos hacer. ¿Qué medidas, por ejemplo, propondría usted a corto plazo? Solo para ser precisos, porque a veces se hacen se hablan de cosas generales y no se es preciso. El único país que ha producido y que produce biocombustibles con granos básicos, el único país en el mundo que se da ese lujo es Estados Unidos, que lo producen del maíz. Ningún otro país del mundo lo hace. Solo para que dejemos claro, ellos lo hacen porque ellos tienen sus excedentes y ellos se subsidian y lo hacen. Entonces, no hay que hacer esa generalización porque no hay ningún... No, yo, lógico, no estoy hablando con granos básicos, estoy hablando de un país como Honduras que no consume más del 25% para su mercado y para Centroamérica de lo que produce aceite, el resto lo exporta a México. ¿Cuánto tarda en crecer una palma africana? Pero nosotros estamos pensando en una... A corto plazo, ¿cómo se ve este problema que viene ahorita? Estamos ya. Por eso, es que tenemos dos cosas aquí. Nosotros tenemos que ver el tema de producir por eso es que no tenemos biocombustibles, por ese cortoplacismo. Mire, nosotros tenemos que tomarlo ya como política de Estado, generar empleo a través del aprovechamiento de lo que nosotros podemos hacer. Y nosotros podemos ir a un programa masivo de cultivos que son para producir biocombustibles. Ahora, paralelo a eso hay que tomar medidas de corto plazo. No estoy de acuerdo. Hacer otras producciones agrícolas. No, señor, hay mire, Honduras tiene una limitación de se tierra hicieron, pero por eso hay estudios. Nosotros tenemos un estudio. Pero por eso hablaba yo que había que ordenar un poco el territorio para ver dónde se pueden hacer. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo con la cosa que nunca lo ordenan. En cuanto a que no podemos oponernos a nada de lo que genere, lógicamente, empleo y que dé alternativas a un país que necesita estas alternativas. Pero también estoy de acuerdo en que debe hacerse de manera responsable y por eso yo insistía y apuesto mucho por este master plan que vamos a elaborar ahora desde la Secretaría en cuanto a saber cuáles áreas. Yo sé que hay algunos estudios ya avanzados y que se van a tomar en consideración al momento de elaborar ese master plan. Yo creo que cualquier alternativa que asuma, como todo en la vida, tiene sus pros y tiene sus contras. Lo que tenemos que garantizar es que traiga más pros que contras y nadie puede estar definitivamente en contra de generar. No, ¿cómo no? ¿Qué hace usted con las baterías una vez que las utiliza? La energía solar. ¿Cómo se desecha, cómo se deshace usted y realiza el desecho de las baterías una vez que estas han dado su vida útil? Todo tiene sus contras. Todo tiene sus contras. Y aún estamos trabajando en lo que son algunos convenios internacionales para ver cómo vamos a reciclar esas baterías. Entonces, todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. Pero hablando de solar. Pero debemos... Usted está hablando de automóviles. No. Los paneles solares trabajan con baterías, es de la forma como se genera la electricidad, pero en definitiva lo que yo estoy manifestando es que por supuesto que todo tiene sus pros y sus cons y que debe ser responsablemente analizado, pero que este país necesita alternativas y necesita tomar decisiones, hay que tomar decisiones. Yo prefiero equivocarme tomando decisiones y ir reorientando, por supuesto, realizando ajustes en las decisiones que se toman, a quedarse con los brazos cruzados y no hacer nada. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Hay que ser constructivo y positivo. Mire, hay que ser constructivo y positivo con las limitaciones que hay. Yo estoy consciente de eso. Pero mire, nosotros tenemos un gran potencial en energías renovables, de todo tipo. La energía solar es un gran potencial enorme que tenemos, ¿verdad? Que más bien eólica, desde la APER se le van a hacer gestiones, ministro, para poder facilitar algunos componentes de la ley, porque se le vuelve muy difícil a los que están invirtiendo o queriendo desarrollar energía solar, fotovoltaica, el poder, especialmente con la ley, tienen que ver algunos tipos de gestiones para facilitar la inversión en esto. Eso está, solo para decir que eso es una de las cosas que está siendo contemplada en esta ley de promoción del uso eficiente de la energía. Ver cómo podemos... Tenemos lo eólico, aquí tenemos un ejemplo ya que la gente creía que era un sueño, que era imposible. Mire, ya está empezando un proyecto que son 100 megas lo que se van a producir con eso. Qué bueno, ¿verdad?, que se hace en Honduras. Tenemos proyectos ya de biogás. Tenemos todas las empresas que son extractores de aceite de palma, ahora están generando biogás con el metano, generando electricidad. Igual que las azucareras están todas, salvo la de Choluteca,
todo el resto ya tienen cogeneración de electricidad usando el bagazo. Entonces, yo no creo que es que no se ha hecho nada, pero la magnitud del problema es tal, ¿verdad?, que se necesita más agresividad, ministro, y el tema de biocombustibles que le genera una gran opción. Vayan a Colombia a ver lo que tiene en Colombia. Usted va a ver que hay un modelo. Colombia generó 3% de crecimiento anual en los últimos 10 años. Sí, pero a mí lo que más me interesa es que generó cientos de miles de empleos. Ah, sí. Usted mire lo macro, no se olvide de la gente. Empleos, por eso es que todavía hay un montón de guerrillas de derecha y de izquierda. Cierto, pero ¿por qué esa gente desempleada? Genera miles, cientos de miles de empleos, ha generado. Mire, aquí en Honduras hay estadísticas. ¿En cuánto se redujo el desempleo? Se redujo solo un poquito. Porque usted lo ve. Porque la tasa de crecimiento fue todavía lenta. Mire, usted simplifica todo a lo macro y a las cifras macro. Yo no, yo me concentro en la gente, en lo micro, la gente que va a trabajar. Si usted es lo que da resultados. Usted podría decir lo mismo. ¿Cree que China se ha vuelto una potencia? Porque ha crecido 10% anual los últimos 30 años. Porque son chinos, doctor. Ellos no plantean el esquema que usted plantea. Antes de que llegara un gobierno tecnocrático, estaban teniendo las tasas de crecimiento más lentas del mundo. Permítame que yo termine una idea. Ellos no plantean lo que usted está planteando. Los chinos jamás lo han planteado lo que usted plantea. Pero le voy a decir algo. La gente que está trabajando, 140,000 personas en la maquila, ¿cómo no va a ser puesto maquilas? Hay una opción de trabajo para ellos, a pesar de que en Honduras tenemos criminalidad, tenemos asesinatos, tenemos pobreza, pero mire cuánta gente trabaja. ¿Por qué negarle a cientos de miles de personas que trabajan? Yo estoy diciendo no le veo por qué que las políticas económicas que han aplicado el gobierno anterior, el anterior, solo generan tasas de crecimiento de 3%. Esto es un gobierno de 3% anual. Yo no estoy defendiendo gobierno, yo estoy planteando alternativas ahora en mi ámbito. Porque llegan siempre con gobiernos improvisados, con gobiernos de gente que no sabe lo que está haciendo. Es decir, son gobiernos que son políticos los puestos, la inmensa mayoría de los ministros no son técnicos. China en el 79 rompió con esa improvisación de derecha o de izquierda y empezó a poner gente competente por todos lados. Mire los que van a hacer. El próximo año va a asumir un nuevo presidente y primer ministro. Los dos tienen doctorados. ¿Pero qué vamos a hacer en Honduras? Mire, en Honduras no vamos a hacer lo que China hizo. Correcto. ¿Qué vamos a hacer en Honduras? Correcto, doctor. Y le empezamos a estar más. Mire, mañana hay Consejo de Ministros. Hoy regresa el presidente Lobo de Estados Unidos, de Houston. Mañana Consejo de Ministros. Yo quisiera que ustedes hicieran algunas propuestas para que las lleve el ministro y como inquietud las pueda llegar a presentar en el Consejo de Ministros. Pero lo que sí decimos, lo que hace falta acá y lo que va a hacer falta es una decisión política de parte del presidente de la República, porque se lo digo, aquí inclusive el ministro podrá querer hacer algunas cosas, pero no está en un ministro, no nos engañemos. La decisión de cambiar un país está en el presidente, que es el líder de una nación, llámese como se llame el presidente de turno. Ese presidente, ese líder, puede llevar al país a puerto seguro, hacia el desarrollo, o lo lleva al despeñadero, o lo lleva al abismo, como ya nos llevó uno, a un abismo seguro, todos. Entonces, el presidente, por ejemplo, a mí se me ocurre hacer una propuesta, ya le he hecho aquí en el foro, y también le lleva mañana el ministro al Consejo. Mire, eso, por ejemplo, hoy cambian media hora, que ven usted, media hora la hora de entrada, el horario de los empleados públicos. ¿Qué van a hacer con media hora? Debería haber por lo menos un par de horas de diferencia entre la entrada de los empleados públicos y los del sector privado, para que no se hagan ese embotellamiento, pero media hora. Pero esas son medidas que se van afinando en el camino. Claro. Y eso lo dijo el ministro del Interior. Pero yo decía, mire, aquí si no funciona, vamos a ir ampliando el tiempo, ¿no? Mire, por ejemplo, el tema de los buses, de los taxis, de nuevo decimos eso. Mire, aquí estamos llenos de taxis y de buses, y usted se va a cualquier, está hablando con puertorriqueño, a cualquier bulevar, a San Pedro Sula, o en Tegucigalpa, y se va a dar cuenta, anillo periférico, bulevares, las colas, las arman los buceros, las arman los taxistas. Y aquí, yo le aseguro, con la mitad de los taxis, con la mitad de los buses, todavía sería hasta mucho. Aquí se ha propuesto de parte del presidente con los arquitectos que la mitad de esos taxis circulen por la mañana y la mitad por la tarde. Unos dicen que circulen unos un día y otra mitad al siguiente día. Otros dicen que los dividen en grupos de tres. Unos el lunes, martes, miércoles. Otros que por placas, un día los números pares, otro día los impares. Pero en ese campo, si el gobierno no hace nada, de nada va a servir. Ve usted, países ricos como Alemania, usted no va a mirar taxis que andan ahí para arriba y para abajo quemando combustible. Si usted compra un taxi, usted lo llama, pero los taxis están parados en un solo lugar, apagaditos, sin gastar combustible. Aquí están los taxis para arriba y para abajo quemando combustible. Los buses, parados en una estación de buses, hasta por media hora.
en Plaza Miraflores, allá en San Pedro Sur, en todos lados. Eso, si el gobierno no toma la decisión política, si el presidente no toma la decisión política y pone orden en ese tema del transporte, aquí vamos a hacer lo mismo. Porque es el tema más sensitivo. ¿Sí? ¿Usted cree que es el que más combustible gasta? Yo creo que ahí es un proyecto importantísimo donde deberíamos empezar con el tema de los combustibles alternos. Mejorar el servicio público de transporte, precisamente a través de autobuses o como existen en otros países, ¿no? Ferrocarriles, porque hasta ahora es bien complicado tomar una decisión y por eso es que el gobierno sí toma decisiones. Lo que pasa es que debe hacerlo de manera responsable. Porque, lógicamente, hay un montón de taxis porque hay una gran necesidad también de parte de la población de utilizar esos taxis. ¿Pero por qué? Porque no existen vías alternas de transporte. Si tuviésemos un transporte ya, que fue como empezaron todos estos países, empezaron con el transporte público primero, hacer esos cambios al biocombustible. Y yo creo que ahí debemos orientar y es una muy buena Hay una propuesta. empresa que se llama Biotransporte, ahí está metido Blas, el director de transporte, ahí está metido el presidente, es Ricardo Urbizo, en donde ya se está incorporando la tecnología de hacer modificaciones en los autobuses para que anden con puro aceite. Sí, en eso se ha estado trabajando y se está trabajando. El asunto es que eso toma tiempo y no tiene el impacto a corto plazo ante la crisis que nosotros tenemos en estos momentos. Mire, el asunto es lo siguiente, doctor. Yo creo que hay estudios, hay ley, hay un montón de reglamentos. Lo que se necesita es que haya un liderazgo político, que ojalá que el presidente Lobo lo tome. Lo que hemos caminado ya en este proceso, con un costo grande para el gobierno, porque todo lo que fuimos a ver a Brasil, lo que vimos en Colombia, lo que vimos en Alemania, lo que vimos en Estados Unidos, yo lo ofrezco. Asesoría gratuita, no quiero ni un centavo. Yo perfectamente les doy un mes o 2 meses para decirles, mire, se hizo esto, se hizo acá, por eso llegamos hasta aquí. Ya tenemos estudios para hacer los siembras en biocombustibles. Tenemos estudios que hay en Agalta, que hay en Sico y Parlaya y también en la zona de La Guan. Ya están los estudios. Es de aprovechar estas opciones, oportunidades, porque lo que tenemos que hacer, doctor, es colaborar. Sí, no, nosotros tenemos que apoyar y buscar alternativas reales. El problema es, como él dice, decir que aquí todos son políticos. Es vehicular. No vamos a cambiar lo político aquí con que digamos que aquí todos son políticos. ¿Cómo va a cambiar eso? No lo cambiamos. No, mire, el problema se resuelve completamente. Usted, toda la flota vehicular, la sustituye, o ya sea por los automóviles que consumen muchísimo menos, porque también generan a partir de batería los mixtos, o los completamente eléctricos que ya salieron. Usted lo puede y genera esa electricidad con viento o con solar. Ahora, ¿cómo hacer que cubra todo el país? Porque eso que hicieron el Cerro de Ule va a generar que 1% total de la energía eléctrica del país. No altera mayor cosa. ¿Cómo se cubre masivamente? Son 100 megas, es más de lo que... O sea, eso únicamente se puede hacer con una inversión gigante. Eso no lo puede hacer a menos que haya rápido crecimiento económico para que las arcas del Estado se llenen y pueda financiar. Tenemos que ir a un cambio. Para que el sector privado tenga un dinero. Tenemos que ir a un cambio, dice ahorrar, dice mensajito, dicen ahorrar energía, usted ahorra y le cobran más. Fíjense que este punto es importante, dicen ahorrar energía, usted ahorra y le cobran más. Y mire, y es cierto, mucha gente a mí me aborda en la calle para preguntarme que de qué sirve que ahorremos energía y ellos me explican los pasos que han dado para ahorrar energía y la factura la sale igual. Entonces desmotivan a la gente. Pues si la gente ahorra energía y la factura le llega menos, se incentiva, se motiva y además ahorraría más todavía, pero la sale igual, de nada sirve. Solo permítame, muy breve. Usted sabe cuál es el gran problema con la ENE en esto, que 25, casi 26% se pierde de lo que se genera de electricidad. Se pierde. Y eso lo pagamos todos, esa ineficiencia en la ENE. Eso es ahí donde hay que trabajar. En el caso de la factura, que sale igual, dicen que promedian la factura, no van a leer los contadores, ese es el problema. ¿De qué sirve? Dice, si cuando vendían el biocombustible, dicen, valía lo mismo que el alternativo. Claro, porque el biocombustible no es barato. El biocombustible es lo que le ayuda a ustedes, le genera empleo y le ahorra divisas al país. Ese es el otro punto. Ese es el gran meta, pero no es barato. Pero sale igual caro. Que la energía renovable es cara. Exacto. Claro que sí. Tiene razón él. Para el ahorro de energía, dice, ¿por qué no se controla la iluminación de los rótulos? Ya que la iluminación de algunos de estos consume más que un hogar promedio, por lo que nos ahorraríamos
sufriríamos mucho si estos no se iluminaran, o por lo menos que se controlara. En Corea acaban de asumir este tipo de medidas, que a propósito viene llegando de ahí el presidente Lobo, están controlando sobre todo la iluminación de rótulos y todo eso. Bueno, vamos a ver, señor Stallman, lo que necesitamos es electrificar el transporte, trenes eléctricos, desde usando la energía el gobierno del general Belgar. Yo escuché la primera vez en planificación económica que querían hacer un tranvía. Quizás usted escuchó del estadio a la universidad, óigame, desde tiempo del general Belgar, que en paz descanse. Así somos en Honduras, y es cierto. De aquí del estadio a la universidad. Y seguimos con el proyecto. Estamos bien, dije los del gobierno, entrando, estábamos bien los del gobierno, entrando los que son mayoría, dice a las 8 y el resto a las 9. Porque entrando a las 7:30 ya sabemos que es peor el tráfico. Esto fue analizado hace muchísimo tiempo atrás. Para llegar 7:30 hay que salir temprano y chocamos todos los del gobierno, más escuelas, colegios, universidades, la corte y los litigantes. O sea, retrocedimos en esto. Y en esto estoy de acuerdo. A mí me parece que si el gobierno cambió los horarios, debe haber sido más radical, pues un par de horas debe ser la diferencia, pero media hora lo que va a hacer África ahí más bien es enredar más las cosas. Buen día, dice el señor, tiene razón, el cajón está produciendo metano. Yo acabo de ir y el olor a metano está hasta molesta. Dos preguntas para el licenciado, dice Carlos Avión. ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto de las ciudades modelos en Honduras? 2. ¿Qué tan cierto es de que en Honduras hay petróleo? Javier Morales de San Pedro Sula. ¿Qué opina don Carlos Avión, dice, de la teleopinión? Y tenía aquí un mensajito, dice el doctor... ¿Le puedo contestar rápidamente? No, vamos a un cambio. El doctor Savillón dice, se refería a la putrefacción de la vegetación que queda cubierta por el agua. Y tiene, dice, absoluta razón en esto. Dice, si Kioto vence en el 2012 y Honduras no hizo mucho con los mecanismos de desarrollo limpio, ¿qué va a hacer después de Kioto? Bueno, se refiere, me imagino, al Tratado de Kioto, un tratado sobre la pureza, cambio climático, que se firmó, ¿cuándo fue? 97. Y el turismo, también apoyamos los proyectos de energía renovable. En Amapala se pueden ejecutar proyectos eólicos, solares, matriz y cultivo de piñón. Saludos, dice Antonio Perla Reyes, presidente del Comité Pro Desarrollo y Defensa de Amapala. Al obtener energía de origen biológico, maíz, palma, las ganancias para el productor aumentan. ¿Qué pasaría si las tierras solo se usan para producir combustible? Debe haber una cuota para biocombustibles y para alimentación, dice uno de los mensajes. Armando dice, me gusta su programa, un consejo, no diga buceros y taxistas, diga buses y taxi. Es correcto, es correcto. Bueno, parte de los mensajes, lo que decíamos, ¿qué propuestas o qué sugerencias se le pueden dar al ministro para que lleve al Consejo mañana de Ministros para ahorro de combustible, ahorro de energía? Sí, obviamente se ha tocado aquí el tema del horario. El horario es un horario que no va a traer ningún cambio. Si ustedes proyectan qué va a significar en ahorro, van a ver que es muy poco, muy marginal. Sí le veo un gran valor en poder poner mentalmente a la población que sean más conscientes del problema, pero tendrán que venir medidas mucho más drásticas. Posiblemente, pero hay mucho desperdicio, ahí donde se tiene que ahorrar. Yo creo que se tiene que pensar en medidas, mire, porque la forma que usted puede reducir el consumo del petróleo es vía precios, o sea, dejando que el mercado sea el regulador, en cuyo caso usted va a dejar que suba, y en medida que la gente no pueda comprarlo, deja de usarlo, pero eso le va a generar un problema social y político enorme en este país, casi inmanejable. Entonces usted va a tener que tomar medidas administrativas para controlar eso. Esto no es nada nuevo, esto ya pasó en gobiernos anteriores, se han discutido durante muchas veces, porque cada vez que hay una crisis de esta naturaleza viene esa disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que el mercado sea el que determine? Vía precios, oferta y demanda, y los que tienen menos no van a poder, los que no tienen recursos y dinero son los que más sufren, porque simplemente no van a tener acceso a un balón. La tasa de crecimiento le pone más dinero en los bolsillos a todo el mundo. Sí, pero necesitamos una medida para ahora en 6 meses. De un día para otro, los gobiernos comienzan a generar con los militares en el sur. Entonces, otra alternativa puede ser algunas zonas donde donde no debe andar, quizás no debe haber vehículos, cerrarlo para que sea todo peatonal.
Recuerdo que aún hace unos 10, 15 años se visualizó eso, que ciertas zonas del centro de Tegucigalpa fuesen peatonales. Todo con la idea de ahorrar. Entonces yo creo que es momento de venir con un poco de ideas de esta naturaleza. ¿Y los buses si y no, taxis? es que no hay. Bueno, es que lo mismo, lo que hicieron era que habían hecho una restricción en cuanto a la circulación de los autobuses en ciertos lugares. Mire, va a traer reacción. Ese es el problema, porque las decisiones políticas, estas son decisiones políticas y traen reacción política, y eso es difícil. Yo entiendo su posición, pero no tienen alternativa. Y es mejor que lo planteen desde ahora y no después. Correcto. Cuando venga y se nos caiga la economía. ¿Usted qué sugerencia le daría al ministro para que lleve mañana al Consejo de Ministros y lo plantee ahí con el presidente Lobo y que se tomen decisiones todavía más fuertes? Que sigan el ejemplo de Singapur, de Hong Kong, de China, de Corea del Sur. Profesionalizar el gobierno, toda la administración pública y sobre todo los puestos más altos, los ministros y el mismo presidencia. Pero de momento, me refiero a medidas... Hombre, podrían renunciar a un plazo. puesto, todos ellos, hacerle un favor al país. ¿Y a quién ponemos ahí? Ese es el problema. Aquí hay un montón de... por ejemplo, aquí el doctor tiene un montón de títulos, hay un montón de gente que ha estudiado. Pero esta gente no sabe nada y solo andan politicando. Usted los ha visto desde el primer día, varios empezaron a hacer campaña política. Una cosa increíble, que es caro después de lo que pasó en el 2009. Y aún así no coger lección. Es increíble. Mire, ve, aún si se descubriera petróleo, no importa, Nigeria es el 8º más grande exportador de petróleo en el mundo y es un país 2 veces más pobre que Honduras. Eso no quita nada. Camerún, un exportador de petróleo, y es súper pobre. Hay un montón de países que son exportadores de petróleo. Indonesia está exportando petróleo desde hace largo tiempo y es más pobre que Honduras. Eso depende de la profesionalidad con que se gobierna. Por eso es que Singapur y Hong Kong, que no tienen ningún recurso natural, no tienen ni agua, no tienen ni agricultura, no tienen nada, aún así son más ricos. Ya Singapur es muchísimo más rico que los Estados Unidos. Noruega es un gran productor de petróleo, él lo administra profesional, pone gente competente, todos los niveles, ahí es más rico que los Estados Unidos. No tiene nada que ver con eso, lo que tiene sí decimos, con la profesionalidad de la administración pública. Lo que sí decimos, cuando se quieren hacer las cosas se puede, el gobierno debe tomar medidas. Vean ustedes, por ejemplo, aquí Dori Gutiérrez de la 7ª regiduría, haciendo un esfuerzo. Hace un esfuerzo, Dori, mire, y esto a propósito, aquí está el ministro del Medio Ambiente, mire, una tarjeta, ¿cómo le llaman? Biodegradable. Mire, elaborada con la naturaleza. Esta tarjeta es muy original, mire qué bonita, y en consonancia con la naturaleza. Unas florcitas ahí, un chonguito, muy bonita la tarjeta, que se debe justamente al Día Internacional de la Mujer, que es mañana. Pues Doris tiene una campaña ahí, dice alto a los femicidios, tendrá un acto, conferencia de prensa hoy en el Parque Central, 10:30, la 7ª regiduría. Pero lo que aquí aplaudimos es el esfuerzo, la iniciativa. Ingeniosa. Exactamente, ingeniosa, mire. Cuando se quieren hacer las cosas se puede, y así que el gobierno, si quiere tomar medidas en el Consejo mañana martes, Consejo de Ministros, mañana. Que tomen biocombustibles, por favor, ministro, sí, que miren el tema de biocombustibles. Hay mucha capacidad en el país, ya hay capacidad para producir 70.000 galones diarios de biodiesel. Lo tienen ya empresas como en Tocoa, lo tienen Jaremar, lo tiene también aquí Hondupalma, y hay otras. Entonces el país tiene capacidad, lo que se necesita, creo yo, es con un mayor vigor, una orientación por parte del gobierno en este tema que es vital. Y si no empezamos ahora con más fuerza, pues más nos vamos a tardar en encontrar la solución. ¿Usted estuvo en Brasil, Colombia? ¿Estuvo en Brasil, Colombia? En Brasil estuve como Alemania. 4 veces, en Alemania, en Colombia varias veces. Aún, mire, esos son ejemplos muy buenos. Y reitera que estaría dispuesto a dar asesoría gratis. Claro que sí, estoy dispuesto a darle todo lo que usted conoció y dejó más, adelantado. El ministro sabe, yo he hablado con el ministro y él sabe mi disposición de poder colaborar. Es más, le mencioné al mismo presidente Lobo, ¿verdad?, que había unos fondos de 19 millones de lempiras que habíamos dejado y que a diciembre del año pasado no se había gastado nada, y que era conducente a poder aplicar la ley de biocombustibles y el reglamento, porque hay que capacitar a la gente. Eso requiere todo un manejo especial, diferenciado, y no tenemos gente calificada en la parte operativa, y la idea era que con esos fondos, donación del BID, se pudiera capacitar tanto en la Serna, está la UTB, la Unidad Técnica de Biocombustibles, está la Serna, está la SAG, lo coordina Industria y Comercio, y también hay un representante del sector privado, del COEP. La idea es esto. ¿Podría plantear mañana en la reunión del Consejo de Ministros, abogado Cuellar,
Señor ministro, ese tema de los biocombustibles para que se retome. No, y desde luego, mire, yo lo digo así afirmativamente porque lo sé, se han hecho esfuerzos muy importantes sobre esta temática, pero lo que estamos claros es que debemos acelerar el paso. Y yo creo que sí, Honduras ha tomado un rumbo hacia la dirección correcta, pero requerimos no solamente de un esfuerzo, como usted bien lo dijo, de un secretario de Estado, ni siquiera de solamente un gobierno. Necesitamos del apoyo de toda la ciudadanía. Correcto. Con todas estas ideas que se complementen las que el gobierno ya ha tomado y que están en proceso de afinamiento. Hay muchísimas otras medidas sobre el tema de reordenamiento vial, por ejemplo, que hablábamos. Hay muchas otras medidas que irán paulatinamente complementándose a las que se van a ir adoptando, y habrán otras que las abandonaremos porque no funcionan o que le realizaremos ajustes, como es la de la entrada de los funcionarios públicos. Pero aquí lo importante es, y yo creo que en eso sí hay conciencia, es que esta problemática de las alzas de los precios en el combustible no es un problema coyuntural, es un problema que amerita soluciones a largo plazo y que tenemos que hacerlo sumándonos todos los hondureños. Y yo creo que con eso ya hemos ganado bastante. Y por supuesto que aceptamos el ofrecimiento del doctor Starkman y de cualquier otro hondureño que aporte a esos esfuerzos de una manera constructiva para que salgamos adelante todos como hondureños, ¿verdad? Porque al final el país no distingue entre políticos y no políticos, doctores y no doctores, másters y no másters, todos somos hondureños montados en el mismo barco y todos tenemos la intención y tenemos la voluntad de que el barco se mantenga a flote, ¿verdad? Correcto, y la crisis no anda viendo colores políticos, igual afecta a liberales, nacionalistas, UDIstas, demócratas cristianos, lo que sea, igual que la delincuencia. El delincuente no anda viendo, no le pregunta a usted si usted es el nacionalista o es liberal para pegarle un tiro, ¿verdad? ¿Qué situación que vivimos en nuestro país? Imagina usted cuántos muertos se dieron el fin de semana, es increíble, matanzas por acá, matanzas por allá, y de remate accidentes, es accidente terrible. Ayer en Huinopa dejó 7 víctimas mortales. Todo el resultado del subdesarrollo económico, porque las carreteras son malas. ¿Por qué? Porque como no hay rápido crecimiento económico, entonces no hay suficiente dinero para hacerlas anchas, para hacerlas con el mejor material posible, para hacerlas con la mejor ingeniería, hacerlas lo más recto posible, etcétera. Todo está ligado a esa insuficiencia de tasa de crecimiento, y el único que tiene responsabilidad no es el pueblo, el único que tiene responsabilidad por la tasa de crecimiento económico es el gobierno central, es porque él es el que decide la política macroeconómica. Pero hablemos de esa crisis gigante del alza de los precios de los alimentos que se viene, que ya estaba en aumento. ¿Qué dijo la Organización de Naciones Unidas allá en Roma de la agricultura, la FAO? Que están al nivel más alto en los últimos 20 años. Están al nivel más alto. Y mire, si el precio del petróleo, yo estoy casi seguro que va a llegar a 150 a corto plazo. Estamos hablando tal vez de a semanas, porque no se sabe en qué momento va a estallar en gran escala Irán o Arabia Saudita. Y es casi seguro, es como aquella novela de García Márquez, historia de una muerte anunciada, historia de una subida masiva del precio del petróleo. Entonces, cuando eso pase, estamos hablando de un precio tan alto de los frijoles, del arroz, del maíz, etcétera, que la gente va a volver loca, como en el 2008 en Haití y en muchos otros países, que esto fue lo que llevó a un montón. Ahorita está insurrecciones, eso era. El precio del pan está demasiado caro, dijeron. Correcto. Entonces, yo creo que aquí puede que se den brotes espontáneos. Ojalá que no. De gente que empieza a quemar supermercados. Yo más bien le sugeriría a los dueños de supermercados que fortalezcan la protección. Bueno, tampoco vamos a ser tan fatalistas, pero sí decimos la situación no está bien. La situación es complicada, saben ustedes, y eso es cierto, que la crisis alimentaria en el mundo, no solamente en Honduras, comenzó antes de esa crisis del petróleo, antes de que estallara ese brote de protestas en el mundo árabe. Mucho antes ya la FAO justamente había advertido, había sonado las alarmas. Mire, el trigo, el arroz, el maíz y la soya ha subido en todo el mundo, se han disparado, y esto obviamente aumenta los precios de la comida en todo el mundo. Así que los gobiernos deberán también poner las barbas en remojo en el tema de la alimentación. Por eso marque la A para el sí, la B para el no en el cierre, asterisco 1015, tendencia. En este instante estamos en directo. No apareció la tendencia. Bueno, mensajitos. ¿Por qué dice que los biocombustibles no son soluciones? Si usted no siembra, jamás cosechará. No existe nada que nos salve, dice, de los aumentos del petróleo de hoy para mañana. Tenemos el ejemplo, otro mensajito dice de Suecia, están usando hidrógeno, están cambiando sus estaciones de combustible fósil a hidrógeno. Contáctenos a esos países vanguardistas en la tecnología. Buen día, ¿por qué no hacen de todo el país una ciudad modelo? Acá en el sur estamos ya cansados de estar en la cola para el desarrollo. Para resolver el problema del transporte deben de resolver primero el problema de la seguridad. Yo utilizo taxi por seguridad, de lo contrario andaría en bus, dice. Hasta los colectivos son peligrosos, y es cierto esto. Problema, se nos fue el tiempo. Un mensaje final
Necesitamos ya estar... Mire, yo confío en Honduras, yo confío en la población, yo confío en los hondureños y las hondureñas, y que aún esta crisis que ya se está sintiendo, que se va a poder sobreponer el país a esto, pero sí requiere liderazgo. Se requiere también de que haya claridad en qué es lo que se persigue, y que se busquen soluciones a corto plazo y a mediano y largo plazo. No podemos, creo yo, seguir con medidas de que sean demasiado tibias, porque el problema es muy grande y se avecina pronto, y yo creo que el gobierno debe estudiar medidas un poco más fuertes. Cuando digo de más fuertes, que haya mayor resultado que estas, que no creo que va a traer mucho impacto en cuanto a reducir el consumo de los combustibles. Correcto. Brevemente, doctor Carlos Avión. Sí, mire, los datos sugieren que se avecina la peor crisis de petróleo y alimentaria de tal vez los últimos 100 años. Es decir, esto tiene un potencial para ser realmente apocalíptico. Estos datos, que alguien podría decir está exagerando, pues son una gran cantidad. Y yo tengo una gran cantidad de otros datos que los pueden ver en mi página de Facebook, Carlos Avillón, donde pueden ir con más detenimiento y ver a la velocidad que ustedes quieren estos datos, donde en otros programas también poseen. Este programa Correcto. Lo vamos a tratar de reproducir ahí. Correcto. Y otros donde ponemos una gran cantidad de estadísticas. Muchas gracias. Señor ministro, un mensaje final. Bueno, yo, al igual que el licenciado Starman, yo creo que aquí debemos cerrar con un mensaje de optimismo, con un mensaje de esperanza. Creo que el país va enrutado correctamente, debemos acelerar el paso, estamos absolutamente de acuerdo. Creo que un ejemplo político claro de que vamos bien encaminados es la aprobación de ese plan de nación, esa visión de país que ya nos marca una pauta. No hay que salirnos de ahí. Confiar en que y asegurarles de que el gobierno sí está preocupado, que esta no es un problema coyuntural, como he dicho, se está mirando como una problemática a largo plazo y se están tomando algunas medidas, pero que tenemos que tener claro de que no puede hacerlo el gobierno él solo, y que a eso tiene que unirse también la población, ¿no? Muchas gracias a nuestros invitados. Solamente ya no hay tiempo, solamente decimos hay que apretar el acelerador, señor presidente Lobo. La situación no está para tomar medidas tibias, hay que tomar medidas más radicales para ahorro de combustible. Gracias. Segundo viene Luis Lanza con más de noticias.